Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión corresponde iniciar el capítulo número 21. Ya vamos bastante adelante en el estudio de este libro que hemos ido estudiando versículo a versículo, y vamos a leer ahora en el capítulo 21. La palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que venía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. A partir, hermanos, de este capítulo 21 comienza ya la descripción de lo que es la vida eterna. Podemos darle ese nombre porque, como vimos en la ocasión anterior, ya todas las expresiones del mal habían sido arrojadas al lago de fuego que arde con azufre. Ahí estaba la bestia, el falso profeta, Satanás también es arrojado allí. Luego también se arroja al lago de fuego el Hades, la muerte misma, y luego todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y que consecuentemente son las personas que nunca depositaron su fe en el Señor Jesús como Salvador. Entonces, habiéndose ya cerrado ese capítulo o ese ciclo, diríamos, en el cual el mal ha dejado de existir, ahora se abre paso a lo que es la vida futura, y son estas las visiones que Juan tuvo acerca de la eternidad. A lo largo de este estudio del libro de Apocalipsis hemos mencionado en varias ocasiones que este es un libro de esperanza, y que no tiene por qué llenar de pavor o de miedo a los cristianos, pues el libro, lejos de tener el propósito de infundir miedo, lo que quiere es infundirnos esperanza.
Y estos últimos dos capítulos de Apocalipsis son como la mejor prueba, la mejor expresión de la buena noticia que Dios tiene preparada para aquellos que temen su nombre. Y por eso es que nadie que haya llegado a leer Apocalipsis hasta el final, incluyendo esos dos capítulos, tendrá dificultades en entender por qué decimos que es un libro que nos transmite esperanza. Comienza el versículo 1 diciéndonos: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Cuando habla acá el libro de Apocalipsis sobre un cielo nuevo, una tierra nueva, está haciendo eco de las palabras del profeta Isaías, que allá en el capítulo 65 de su profecía, él también habla que el Señor creará un nuevo cielo, una nueva tierra. Y haciendo eco a esa promesa, es que ahora el libro de Apocalipsis nos presenta la misma realidad, solamente que aquello que en Isaías era una promesa, acá Juan lo ve como un hecho ya realizado, porque dice que él vio el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya no existían, como tampoco existía ya más el mar. Ahora, la semana anterior, cuando vimos el pasaje que decía que delante del trono grande y blanco huyeron los cielos y la tierra, vimos que ese huir del cielo y de la tierra puede ser interpretado de dos maneras. Una es que los cielos y la tierra dejaron de existir, y la otra es que se trata solamente de una expresión bíblica que no solo aparece en Apocalipsis, sino que aparece en los Salmos y en otros pasajes del Antiguo Testamento, en donde eso de huir no necesariamente significa dejar de existir. Es más, en el Antiguo Testamento la palabra huir nunca se usa para dejar de existir. Y por lo tanto decíamos que había base tanto para aquellos que piensan que el cielo y la tierra, tal como los conocemos ahora, van a dejar de existir, pero también hay base bíblica suficiente como para afirmar que no se trata de una aniquilación del universo actual, sino que se trata de una transformación. Ahora, al llegar a este capítulo 21, donde vemos que habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir, sucede el mismo fenómeno. Y es que las palabras pueden ser explicadas en el sentido de que en verdad Dios otra vez va a crear otro cielo, otra tierra. O también pueden ser explicadas o entendidas que cuando habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, no se refiere necesariamente a una nueva creación, pero sí a una renovación tal de la naturaleza que hoy conocemos, que será como hacerla nueva. Igual cuando dice que el cielo y la tierra anteriores dejaron de existir, no necesariamente eso significa que hay una destrucción absoluta. Simplemente se puede entender como que ya no es como antes era. A veces, hermanos,
Por algunas razones hay personas que acometen obras de restauración de locales, casas, edificios, y cuando toman estas casas o estos edificios, están en muy malas condiciones, están muy maltrechos, pero en determinado momento, pues alguien dice, bueno, vamos a restaurarlo. Y eso implica dinero, porque a veces restaurar un edificio en malas condiciones, a veces puede salir más caro que demolerlo y construirlo nuevo todo. Pero en aquellos casos en que se opta por la restauración, cuando ya el edificio está restaurado, ya no se parece en nada a lo que antes era. Allá, hermanos, por la década de los 80, yo estaba viviendo en la ciudad de Santa Ana, donde el Señor me llamó para iniciar el ministerio. Y un día vi en el periódico local de ahí de la ciudad que apareció un anuncio muy pequeñito donde se invitaba a las personas que estuvieran interesadas en la restauración del Teatro de Santa Ana. A mí me llamó la atención, y entonces yo fui, y ahí daba el nombre de una persona y daba la dirección. Entonces fui a ese lugar, pregunté por la persona y él ahí estaba. Entonces él me dijo, bueno, ¿en qué le puedo servir? Y yo le dije, mire, yo vengo por este anuncio que habla de que quieren restaurar el Teatro de Santa Ana. Y le dije, yo tengo interés. Ah, ¿cómo no? Y él comenzó a explicarme. Bueno, el edificio, el teatro, en ese momento estaba en condiciones deplorables, porque el teatro como teatro había sido abandonado hacía muchos años. Lo habían convertido en cine. Entonces allí se proyectaban películas, y usted sabe que la gente que va a ver una película no necesariamente es la más educada, ¿verdad? Entonces, esta gente había llegado y, digamos, las butacas del teatro, que eran cubiertas así pues con una especie de gamuza muy bonita, o sea, todas las habían roto, los colchones le habían sacado el algodón, y como era un teatro, pues tenía adornos de bronce, de madera, tenía lienzos, tenía pinturas, o sea, pero todo eso había sido, hermano, destruido totalmente. En una ocasión, bueno, en la cúpula del teatro, en la sala mayor, en la principal, tiene una cúpula. Entonces arriba había una pintura que había sido hecha por artistas italianos. Pero en una ocasión, en una de esas fiestas patronales, a saber a qué alcalde se le ocurrió meter el circo dentro del teatro. Entonces vinieron los payasos y pusieron una argolla ahí empernada en la cúpula para colgarse y poner los columpios y todas esas cosas que hacen en los circos. La cuestión es que cuando un payaso estaba ahí colgado de esa garrucha que habían puesto, como es un edificio que en ese momento tenía como 80 años, entonces se rasgó, se vino para abajo, pero desafortunadamente la garrucha se vino rasgando totalmente ese lienzo de esa pintura italiana y la hizo pedazos. Claro, el payaso se cayó, ¿verdad? Pero destruyó totalmente. Bueno, así estaba el teatro, o sea, era una ruina, lleno de basura, de suciedad, tenía filtraciones, el agua lluvia le caía, estaba lleno de murciélagos, de palomas, bueno, era terrible. Entonces él me dijo, lo que estamos haciendo, me dice, es una asociación de ciudadanos para iniciar este esfuerzo.
Y como yo tenía interés, bueno, entonces está bien, yo quiero ser parte, le dije. ¿Cómo hago? Le digo, no, es muy sencillo, me dice, solo deme su nombre. Y lo que vamos a hacer, me dice, es que todos vamos a aportar una cantidad mensual. Y ahí le estoy hablando como de 5 colones, ¿verdad? Le estoy hablando de los 80. Está bien, le dije yo. Entonces, lo voy a anotar, me dice, pero yo me fijé que la ficha que él estaba llenando era la número 2. Y yo le dije, no me diga que yo soy el número 2. Sí, me dice, es que yo soy el número 1, me dice. Entonces, ¿solo usted y yo somos la sociedad? Sí, me dice. Ahorita solo usted y yo, me dice. Pero vamos a comenzar. Vaya, está bien, le dije. Bueno, lo que le quiero decir, hermano, es que ahí inició. No estoy seguro si era 1982 o 1983, pero arrancamos con esa tarea de restaurar este edificio, lo cual no era fácil porque como es un bien nacional, tenían que estar presente dirigiendo las obras un especialista. Creo que en ese momento era el Ministerio de Cultura, que después se convirtió en Secretaría de Cultura y que hoy otra vez es Ministerio de Cultura. Bien, pero en ese momento creo que era Ministerio de Cultura. Entonces, esa persona tenía que estar ahí y teníamos que pagarle el salario. Y él era el que contrataba a los especialistas, carpinteros, pero no le estoy hablando carpinteros de serrucho y clavo, sino que le estoy hablando de carpinteros que, más bien ebanistas, que labraban la madera. Bueno, hermanos, eso duró como 20 años. No le voy a contar, ¿verdad? Pero ahí se invirtieron millones. O sea, no, bueno, la sociedad creció. Esa sociedad que la comenzamos con ese amigo, porque ahí fue que comenzó la amistad con él. Eso fue creciendo y se fueron sumando más y más personas. Pero realmente lo que dábamos nosotros, eso era prácticamente nada. Pero la cosa es que ahí había personas muy activas que fueron a embajadas y obtenían donaciones. Y me recuerdo de donaciones importantes de la embajada de Francia, de la embajada de Alemania, de la embajada de Japón, que me recuerdo que eso ya fue bien avanzado. Donaron ellos las luces para el teatro. En esa época era Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura quería sacar esas luces de Santa Ana y traerlas al teatro de aquí de San Salvador, porque ni aquí tenían esas luces. Y allá nos opusimos, que era una donación que nosotros habíamos conseguido para el teatro allá. Bueno, lo que le quiero decir es que ahí fueron millones los que se invirtieron, pero se logró restaurar cuando el teatro estaba cumpliendo 99 años de haber sido construido. Entonces, para el año siguiente, que iba a ser el centenario, la idea era traer una ópera italiana, porque el teatro hace 100 años, bueno, hoy ya hace ya más de 100 años, 109 años creo que tiene ahora. Fue inaugurado inicialmente con una ópera italiana que se llama Rigoletto, y vino una compañía, porque había mucha actividad cultural en esa época en Santa Ana. Entonces la idea era que al llegar al centenario, que se volviera a presentar la misma ópera y trayendo una compañía. Bueno, esos eran los planes que teníamos, porque ya estaba terminado la restauración. Lo que le quiero decir es que al estar terminado, bueno, si usted puede, vaya un día. Usted puede ingresar al teatro. Entiendo que hoy se pagan algo así como 50 centavos. Pero vaya y conózcalo. O sea, es una maravilla cómo quedó. O sea, todas las pinturas fueron restauradas. El telón se mandó a hacer de nuevo conforme era el original. Porque el telón, a saber quién se lo robó. En serio, eso se lo llevaron. Eso costaba una fortuna y a saber quién se lo llevó. Bueno, hubo que hacerlo de nuevo. Y hoy tiene de nuevo su teatro. Se han ido, bueno, todas las butacas, todas se restauraron. O sea, afortunadamente habían quedado como unas 3 o 4 buenas. Y en base a eso,
Hubo personas que trabajan el metal, que trabajan la madera, que trabajan la tapicería, pero muy fina, y fueron haciendo las 800 butacas que tiene en el piso principal la sala principal, la sala más grande. Bueno, lo que le quiero decir es que hoy eso ya no se conoce. De cómo lo recibimos, como era tiempo de la guerra, hermanos, el gobierno no tenía dinero para estar restaurando edificios, lo que querían era comprar balas porque era la guerra, ¿no? Entonces, cuando la sociedad, la asociación nuestra, le solicitó que nos entregaran el edificio para restaurarlo, con gusto lo dieron. La cuestión es que cuando ya estaba restaurado y que ya solo faltaba un año para celebrar el centenario, para lo cual le digo, ya teníamos planes, entonces, en gratitud lo que hicieron fue darnos una patada en el trasero y sacarnos. De verdad, eso pasó. O sea, ya estaba restaurado, ya terminado. Nos echaron. Y eso fue en el año 2009. Y no recuerdo si era ese año o el siguiente, que era el centenario. No hicieron nada. Porque como nos sacaron, entonces nosotros ya lo que teníamos planeado, pues, ¿cómo lo íbamos a hacer si ya no teníamos el teatro, ¿no? Y ellos tampoco hicieron nada. Hasta que cumplió 101 años, es que se dieron cuenta que el centenario ya había pasado. Y entonces fue que hicieron alguna actividad, o sea, no lo que nosotros habíamos soñado por todas esas décadas, pero algo más sencillo, pero algo hicieron. Bien, pero lo que le quiero decir es que esa renovación dejó un edificio precioso. Por eso le digo, un día que esté aburrido en su casa, Santa Ana está ahí nomás a 45 minutos. Vaya, y ahí en el centro, frente al Parque Central, ahí está el teatro. Y le van a dar un recorrido guiado, que fue una de las cosas que nosotros dejamos. Y le van a explicar cada uno de los... Y usted va a ver, es una maravilla cómo quedó. O sea, eso es bellísimo. Esa es una renovación. Y uno dice, bueno, de aquello que los payasos habían dejado, eso ya no existe. Pero ¿qué significa eso? Que ya no existe el teatro. No, el teatro ahí está. Lo que ya no existe son las condiciones en que estaba. Entonces, cuando aquí dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Entonces, lo que ya no existía es la naturaleza tal como nosotros la tenemos hoy. Bien, pero como le dije la semana pasada, ahí están las dos posiciones. Los que creen que el cielo y la tierra va a ser destruida totalmente y habrá una nueva creación de la nada, o como se dice técnicamente en teología, una creación ex nihilo, de él va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra. Y la otra interpretación sería que se trata de una renovación, pero ahí usted decida qué quiere creer. Lo importante es que crea una cosa o la otra. Hay una realidad, y es que la eternidad que viene es un mundo físico. ¿Me oyó? La eternidad que viene y en la que vamos a vivir es una eternidad en un mundo físico. Porque a veces nosotros tenemos la idea que vamos a andar flotando en las nubes, en el cielo, y que vamos a ser almas volando por los aires. Esa idea no es bíblica, no aparece en ningún lugar de la Biblia. Lo que aparece es esto: un cielo, una tierra, y eso habla de materia. Y nosotros no vamos a ser espíritu, no vamos a ser almas, porque recuerde, y lo hemos visto en Apocalipsis, que habrá una resurrección. ¿Y qué es lo que resucita? ¿El espíritu? ¿Resucita el alma? No, lo que resucita es el cuerpo. Y eso concuerda con lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, que a la final trompeta
en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. Y nuestro cuerpo carnal, que así lo traduce la Reina Valera, se convertirá en un cuerpo espiritual. Pero cuerpo, cuando dice cuerpo espiritual, no significa que será un cuerpo transparente o inmaterial. No, porque cuando dice cuerpo carnal, realmente es una mala traducción. Más cercano a la verdad sería un cuerpo natural. Es que lo que ocurre es que ese juego de palabras que Pablo utiliza ahí no se puede traducir al español, porque no hay manera de poder hacer la conjugación. Pablo lo que dice es que tenemos soma psíquicos y que vamos a recibir un soma neumáticos. Entonces, esas son las palabras que él usa. Soma, lo que significa es cuerpo. Pero cuando dice soma psíquicos, psique, ¿de dónde viene esa palabra? Psique es la mente, cómo pensamos. Entonces, el soma psíquicos es un cuerpo diseñado para el alma. Pero dice, vamos a recibir un soma neumáticos. ¿Y qué significa neumáticos? Neuma, de neumático. ¿Y qué es un neumático? Es un tubo lleno de aire. ¿De qué significa neumáticos? Espíritu. Y por eso yo le he dicho que si se tradujera así como en el griego se dice, tendríamos que decir, tenemos un cuerpo al mal, es decir, de alma al mal, para recibir un cuerpo espiritual. Pero usted sabe que en español no existe la palabra al mal. De espíritu sí se puede decir espiritual, pero de alma no se puede decir al mal. De como no se puede traducir cuerpo al mal, entonces, bueno, Casiodoro de Reina lo tradujo cuerpo carnal. Pero a lo que él se está refiriendo es que hoy tenemos un cuerpo que está diseñado o acoplado, que encaja perfectamente con el alma. ¿Y qué es el alma? ¿Dónde están las funciones de la razón, los sentimientos, la voluntad? El cuerpo físico que tenemos en este momento es un cuerpo adaptado al alma, es decir, a las emociones, a la razón. Por eso es que la emoción que usted tiene le impacta en su cuerpo. Si usted está muy nervioso o nerviosa, su cuerpo lo percibe y su cuerpo comienza a respirar rápido, puede comenzar a transpirar, hasta le pueden comenzar a temblar las manos. Pero en la resurrección vamos a recibir un cuerpo espiritual. ¿Qué significa eso? Que ya el cuerpo no va a estar adaptado al alma, al yo, a la emoción, a la razón. Estará adaptado al espíritu. Esa es una dimensión diferente. Pero en ambos casos es soma, es cuerpo. Entonces, por eso hay un cielo, hay una tierra, hay cuerpos. Por eso le digo, la eternidad no es andar flotando en el aire como la gente lo pinta, que vamos a andar con una arpa entre las nubes con los angelitos volando. Esos son inventos de la Edad Media, de los pintores de la Edad Media. No tiene nada, la Biblia nunca habla de eso. De lo que habla es de esto, que en la eternidad vamos a un mundo físico con un cuerpo físico. Y dice el versículo 2, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Entonces aparece la nueva Jerusalén, que de aquí en adelante
en los capítulos que siguen, los dos capítulos lo que hacen es describir esa nueva Jerusalén. Entonces viene una ciudad, y es una ciudad física, tan física que se nos van a dar sus medidas, los materiales con que está construida. Y cuando dice que era la nueva Jerusalén, entonces significa que ya no es la Jerusalén actual, porque la Jerusalén que ahora mismo hay allá en el Medio Oriente son de las cosas que, como dice ahí, dejarán de existir. Por eso es que Pablo habló que había una Jerusalén terrenal, dijo él, allá en Gálatas, pero que también hay una Jerusalén celestial, dijo él. Entonces, esa Jerusalén celestial, por ser celestial, no significa que sea inmaterial. Lo que significa es que se origina en Dios. Pues cuando allí dice, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Eso, procedente de Dios, significaba que venía de Dios. Dios la había hecho. A eso se refirió Jesús cuando se despedía de sus discípulos y les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Se estaba refiriendo a esta Jerusalén. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Esa nueva Jerusalén es la que hoy viene descendiendo a la tierra. Pero dice además la parte final del versículo 2, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Vea que la historia de la relación de Dios con el hombre comienza allá en Génesis, en un jardín. Ahí comienza la amistad de Dios con el hombre, en un jardín. Pero la historia termina, según lo estamos viendo acá, ahora en una ciudad. Ya no es un jardín, es una ciudad. Pero dice que esta Jerusalén venía preparada como una novia. Entonces, ¿significa que el Señor se va a casar con una ciudad? En un sentido sí, pero ahí se nos está diciendo que no es en sí la ciudad por la ciudad, sino que es la ciudad por quienes moran en ella. Y los que moran allí son los justos de todos los tiempos. Por eso el Señor la ve como una novia hermosamente vestida para su novio, porque es su pueblo. Pero ve además, versículo 3, oí una potente voz que provenía del trono, ese trono que ha venido hablando desde el principio del Apocalipsis, y decía: aquí, refiriéndose a la nueva Jerusalén, entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dice que Dios va a acampar con los hombres, porque ese ha sido el deseo de Dios en todos los tiempos. Para eso Dios creó al ser humano, para tener amistad y comunión con Él. Como dije, allá en el Edén, en Génesis, era un jardín, y dice que todas las tardes, con el aire de la tarde, Jesús venía, no Jesús, sino que Dios, al huerto y platicaba con el hombre de tú a tú. Eso se arruinó con el pecado. Desde cuando se arruinó con el pecado, Dios siempre quería morar con el hombre. No se podía porque el hombre había pecado. Y por eso es que aparecieron los querubines con las espadas de fuego que se revolvían por todos lados
para que el hombre no pudiera volver y tomar del árbol de la vida. Entonces se rompió la relación con Dios. Pero cuando él llama a Israel, Dios le dice a Moisés: mira, construye un tabernáculo donde yo pueda vivir. Porque todos los israelitas, cada uno tenía su tabernáculo donde vivía con su familia. Entonces Dios le dijo: yo quiero también tener un tabernáculo. Le dio las instrucciones, construyeron el tabernáculo. Pero vea esto: cuando el tabernáculo ya está construido, Dios le dice a Moisés: mira, el tabernáculo va a estar al centro del campamento, y alrededor del campamento estarán colocadas las 12 tribus. ¿A dónde quería estar Dios? En medio de su pueblo, en medio del campamento. Pero usted sabe la historia: Israel vuelve a pecar. Y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, yo ya no voy a poder estar en medio del pueblo porque los voy a matar por pecadores. Saca el tabernáculo fuera del campamento. Y lo tuvieron que sacar. Y por eso dice la Biblia que cuando Moisés necesitaba hablar con Dios, él tenía que salir del campamento y caminaba hasta allá donde estaba el tabernáculo. Y dice la Biblia que los israelitas se quedaban viendo cómo el viejito Moisés caminaba. Y cuando entraba en el tabernáculo, la nube de la gloria de Dios bajaba, y ahí estaba Dios hablando con él. Pero eso ya era lejos, ya no estaba con él. Cuando entran a la tierra que él les ha prometido, Dios les dice: bueno, hoy construyan un templo, una casa para mí. Salomón la construye con los planos y con los materiales que su papá David le había dejado. Cuando el templo ya está construido, Salomón ofrece docenas de miles de sacrificios, y la gloria del Señor desciende al templo. Otra vez Dios estaba morando en medio de su pueblo, solo que ahora en el templo. Pero ese Israel, usted sabe, vuelve a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, hasta que en el libro de Ezequiel tiene la visión donde ve cómo la nube de la gloria de Dios se levanta del templo, sale por la puerta oriental, sale de Jerusalén y se coloca arriba de un monte. Y Dios le dice a Ezequiel: me voy, porque él no puede convivir con el pecado. Y ahí es donde la gloria del Señor salió del templo. El templo seguía ahí, el edificio, pero ya Dios se había ido. Y Dios ya no volvió, sino siglos después, cuando volvió en su Hijo Jesucristo. De cuando Jesús vino, era Dios. Por eso es que el profeta dijo: su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, como Colosenses también lo dice, que en Cristo habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, es decir, la totalidad de la divinidad estaba en Cristo. Entonces, otra vez Dios ahora estaba en la persona de su Hijo. Pero usted sabe la historia: lo rechazan, lo maltratan, lo clavan en una cruz, lo matan y lo sepultan. Otra vez Dios no puede morar con su pueblo, y Él asciende y se va a la diestra del Padre con un cuerpo físico. Pero 10 días después de la ascensión, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. Y en la actualidad, la morada de Dios entre los hombres está en cada uno de los que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Por eso es que Pablo dice: ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
Hoy Dios no está morando en un jardín como en el Edén. No está morando en un tabernáculo como en la época de Moisés. No está morando en un edificio como en la época de los reyes. Hoy está morando en los redimidos, en su pueblo. Pero usted sabe que la iglesia también se va a ir. Nosotros nos vamos. Pero aquí otra vez Dios está volviendo y dice que la voz fuerte le dijo: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, entre los seres humanos. Él acampará en medio de ellos. O sea que lo que hizo allá con Moisés, el tabernáculo de Dios estaba en el centro del campamento. Hoy en la Nueva Jerusalén dice: Él está en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. En el capítulo 4 de Apocalipsis vimos cómo Juan fue llevado al cielo, y al llegar al cielo dice que vio un trono y el que estaba sentado ahí, que era Dios. ¿Se recuerda? Los 7 candelabros, los 24 ancianos. Ese trono de Dios que hoy está en el cielo, ahora está descendiendo a la tierra en la Nueva Jerusalén, porque allí es el tabernáculo, dice, donde Dios está acampando en medio de los hombres. Entonces, la eternidad es una eternidad en donde el trono de Dios estará en esta tierra. Una tierra física, con un cielo físico, con una ciudad física, y nosotros con cuerpo físico, pero que todo es eterno por los siglos de los siglos. Versículo 4: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Es decir, que en la eternidad, en el nuevo cielo, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, en la nueva morada de Dios, todo lo que implica la muerte, el llanto, el lamento, el dolor, todas esas cosas, dice, serán pasadas. Ya no habrá más de eso. Dejará de existir. Y dice: Dios secará los ojos de ellos. Es decir, Él nos va a consolar. Hoy vivimos en un mundo en el cual hay mucho dolor, hay muerte, hay llanto, hay dolor. Pero cuando el reino de Dios, la eternidad, sea establecida, todo eso ya no existirá más. Será cosas pasadas que las vamos a recordar, porque no las podemos olvidar, porque si las olvidáramos, entonces perderíamos el sentido de la redención y del sacrificio de Cristo. Siempre vamos a recordar de dónde Él nos rescató, pero ya no habrá más ese dolor, ni ese llanto, ni ese lamento. Versículo 5: El que estaba sentado en el trono dijo. Esta, hermanos, ya es la última vez en Apocalipsis que se menciona al que estaba sentado en el trono, que así comenzó Apocalipsis y lo hemos visto en varios lugares, pero esta es ya la última vez que se nos dice el que estaba sentado en el trono, que hoy está en la tierra, hoy está en la Jerusalén que ha bajado. Dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Porque cuando uno lee esto, que ya no habrá más llanto, más dolor, más clamor, más grito, ya no habrá más muerte. Uno puede decir: qué bonito, ¿verdad? Pero eso suena a un cuento de hadas. Eso suena como una historia de niños, ¿verdad?
como una fantasía, como una utopía. Pero Dios le dice a Juan: escríbelo, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Podrá haber gente que crea que es fantasía o que son ilusiones, pero Dios dice: son palabras verdaderas y dignas de confianza. ¿Cuántos confían en estas palabras del Señor? ¿Usted cree que será así como lo dice la Escritura? Por eso es que le dijo a Juan: escríbelo. Y al escribirlo quedó para nosotros en este libro de Apocalipsis. Y luego en el versículo 6 también me dijo el que estaba sentado en el trono: ya todo está hecho. ¿Qué quiere decir Dios con eso de que ya todo está hecho? Lo que quiere decir, hermanos, es que aunque no sé si lo ha notado, que todo está en tiempo presente. O sea, no se nos está diciendo que eso va a ser, sino que se nos está contando como que si ya era real. Claro, nosotros sabemos que falta tiempo, ¿no?, para que llegue esto. Pero cuando Dios dice ya está hecho, lo que está diciendo es: eso está terminado, está ya establecido que así será. Igual que cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir, Él dijo: todo está consumado. En otras palabras, todo está hecho. ¿Qué estaba hecho? Toda la redención, toda la salvación, todas las profecías cumplidas. Y estando ya todo hecho, Él dio un gran grito y falleció. Es igual, hermanos, que cuando, sobre todo entre jóvenes, ¿verdad? A veces dice: mira, me podrías hacer tal cosa. Va, hecho, le dice el otro. Pero ¿qué le quiere decir con eso de hecho? Le dice: está bien, yo lo voy a hacer, cuenta con ello. Ese es el sentido cuando Dios ahora dice: ya todo está hecho. Hermano, esto no es de que a lo mejor, tal vez, vamos a ver. Cuando lleguemos ahí vamos a saber si es verdad. No tenemos que esperar llegar, porque Dios dice: todo está hecho. Es un hecho, es una realidad, que así será. ¿Y cómo podemos saber que es hecho? Por lo que Él dice: yo soy el alfa y la omega. En el alfabeto griego, el alfa es la primera letra, cuyo sonido equivale a la A nuestra. Y la omega es la última letra del alfabeto griego, que su sonido equivale a una O nuestra. Y cuando dice: soy el alfa y la omega, si Apocalipsis se hubiera escrito no en griego sino que en español, diría: yo soy la A y la Z. Y como lo aclara él mismo a continuación, dice: el principio y el fin. Entonces, si Él es el principio, pero además es el fin, Él ya sabe cuál es el fin. Eso es como cuando usted ve una película y ya la vio, ya sabe cómo termina. Pero viene otra persona y le dice: yo quisiera ver esa película. Entonces, yo ya la vi, le dice. Y lo peor que puede hacer es contarle el final, ¿verdad? Porque le echa a perder. El cocinero es el asesino. Ya le arruinó la película, porque ya sabe cuál es el final. Como Dios es el principio y el final, Él ya sabe el final de esta historia. ¿Y cuál es el final? Lo que se dice aquí. Y como Él sabe que así será, por eso afirma: ya todo está hecho. Y da una promesa de las varias que ha dado en Apocalipsis: al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Todos hemos experimentado lo que es sed, y todos hemos experimentado lo que se siente cuando se tiene sed y se bebe agua.
ese alivio, esa bendición, es lo que hoy Él está ofreciendo. Al que tenga sed, yo le voy a dar a beber gratis. Gratis. Al que tenga sed. Porque recuerde que no es obligatorio. Si alguien dice, no, yo así estoy bien, esta es mi vida, así la manejo y así estoy contento. Excelente, que le vaya mal, que le malaproveche su vida. Pero si alguno siente necesidad y dice, yo tengo sed, entonces, al que tenga sed, dice, yo le doy a beber agua de la fuente de vida gratuitamente. Simplemente tenemos que venir a Él, pedirle de su agua, y su agua satisfacerá nuestra sed. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.